Bueno, archivo es en realidad es una palabra sueca que significa archivo, que fue en realidad el primer nombre que se me ocurrió, y que al comienzo lo pensaba que era solamente por el momento, pero al final se quedó cuando la gente ya comenzó a acostumbrarse al nombre, ¿no? La idea surge en realidad, yo me fui al Perú el año 85 a Suecia. Entonces en esas épocas, bueno, me fui a estudiar a Suecia. En esas épocas no existía ni el internet, ni la televisión por cable, entonces había muy pocas noticias del Perú. Las únicas referencias en realidad de que existían allá eran tus propios recuerdos, ¿no? Y los recuerdos de tus amigos peruanos allá, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, bueno, cada vez que nos reuníamos, las anécdotas estaban a la orden del día, ¿no? Lo recordábamos en los programas infantiles que veíamos de chicos, los comerciales, los dulces, el tío rico, ¿no? Hablábamos de futbolistas olvidados como Pichicho Benavides o Piticlí Palacios, ¿no? Entonces, todos esos recuerdos estaban ahí, y bueno, me pareció que sería una buena idea crear un foro donde los peruanos, sobre todo en el exterior, puedan compartir sus recuerdos, ¿no? De ahí nació la idea. Luego, cuando regresé al Perú después de 10 años, me di cuenta que muchas cosas habían cambiado. Entonces todos esos referentes culturales que yo tenía cuando me veía 10 años atrás, muchos estaban olvidados, la gente hablaba diferente, las jergas eran distintas, y también me pareció una buena oportunidad para poder rescatar todo eso, ¿no? Quiere decir que tú con los amigos allá recordabas inclusive, ¿qué cosa? Toques de queda también. También, tú añoras todo cuando estás afuera, incluso las malas cosas, ¿no? Y hasta eso nos hacía un poco de gracia los toques de queda, que los parientes se quedaban a dormir en la casa porque nadie podía salir a la calle, todas las fiestas se hacían en las casas, ¿no? Por ejemplo, ese detalle, ¿no? Claro. De los años 70. ¿Y realmente cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? Yo soy publicista. Tú eres publicista. Ajá. Muy bien, entonces te das el año 85. Y luego en esa ocasión tú regresas el año 95. ¿Y cuándo abre aquí? Porque el 95 en Perú todavía... No, yo bueno, tenía esa idea. Yo soy un recopilador por naturaleza. Yo creo que todos los niños que crecimos en esa generación, en los 60 y 70, tenemos muchas esas costumbres, ¿no? De juntar figuritas, de coleccionar discos, álbumes, ¿no? Juguetes. Entonces yo creo que uno un poco lo lleva eso dentro. Todos creo que hemos tenido alguna forma de colección de niños, sí, ¿no? Sí, claro. Yo coleccionaba cómics, por ejemplo, tenía cantidad de revistas de deportes, Ovación, coleccionaba también. Entonces yo partí de ahí, ¿no? Lo que todavía quedaba, que mis padres todavía no los habían tirado, ¿no? Como basura, comencé a usar eso y recopilar cosas, ¿no? Y comencé a crear una lista de recuerdos, que así empezó la página, como una lista de recuerdos, ¿no? Luego con los años fui averiguando, buscando. Bueno, aquí en el Perú existe hay mucha gente que vive de eso, vive de buscar antigüedades, es como una subcultura, gente que se va a la parada y se consigue las cosas más impresionantes. Y así me fui contactando con gente de que vivía de eso, ¿no? Comencé a comprar revistas, antigüedades, y bueno, conseguí muy buenas cosas. Incluso cuando la página creció más y tenía su público, incluso gente del espectáculo que le parecía una buena idea me enviaba, ¿no? Material, fotos, oye, mira, yo estuve en este programa, lo puedes publicar, y cosas así, ¿no? Y de ahí cada vez se fue ampliando más. Porque se enriqueció enormemente. Tú tienes un archivo sensacional. Que cuando uno está un poco alejado del país físicamente, se extraña desde la comida, pasando por los programas de radio, pasando por las series de televisión, pasando por la publicidad. Por ejemplo, conversábamos antes de entrar a cabina, Johnny, respecto de lo sensacional que sería hacer una historia de la radio. Por ejemplo, yo recuerdo cuando los domingos, en una estación comercial de Lima, surgieron dos voces muy entendidas, Hugo Salazar y Johnny López, que fueron a estudiar a la Argentina, y los domingos nos traían quizás los mejores programas de radio en una época en donde la internet era lejana, inexistente. Y los programas de Johnny y de Hugo se transformaron anualmente en la premiación, la famosa premiación. Claro, la premiación que era mucho más sintonizado que el ranking de las 100 canciones, que era lo más popular, pero la premiación era la opinión de quienes sabían. Y esto realmente... Qué lindo recuerdo. No, sí, realmente es muy grato estar contigo. Un momento así un poquito instantemente al lado.
a la cabina estando con mi amigo querido el cabezón Hugo Salazar. Pero también cuando hemos estado escuchando al inicio el Ultra 7, ¿no? Ese tema es tema de una serie que se transmitía, como bien decías. Claro, era la primera vez que se programó Ultra 7. Ajá. Iba a las 7 por Canal 7. Sí, y recuerdo que la voz del señor Carrasco, que fue locutor aquí en Radio Nacional, decía Ultra 7, a las 7 por Canal 7. Y todos los niños tomábamos nuestro lonche después de ver a Gerardo Manuel. Siempre existe esa curiosidad, incluso yo recuerdo, yo mismo cuando era niño adolescente, a mí me interesaba mucho ver lo que había pasado antes que yo naciera, ¿no? Porque a uno le da otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que ciertos programas de televisión, de que yo quería que, como Ultra 7, decía, ese es de mi época, pero ya lo habían transmitido pues 10, 15 años atrás, ¿no? Entonces es como una forma de ver la historia también, ¿no? Yo creo que para los jóvenes también que visitan ahí es muy popular por lo mismo, ¿no? Les interesa saber la historia de los medios de comunicación o de la cultura popular, ¿no? ¿Y cómo llega Gregorio Baroto ahí? ¿Buscando así, navegando, llegas aquí? Por supuesto, me ha animado también la cultura de la conservación y del recuerdo de aquellas cosas populares. Y en una ocasión ingresé a un buscador universal que es el Google, y encontré la página Archive, que por aquella época no era un blog, era simplemente una página, y encontré la famosa lista. Y repasando la lista, creo que iba por el 7º número, me comencé a dar cuenta que habían algunas cosas que posiblemente no eran tan precisas. Y empecé una colaboración con Jorge que pasa por los textos de recordar la historia de los noticieros de la radio y la televisión, pasando por las series antiguas que ya no se difunden más y que no han sido reprogramadas, pasando por los dibujos animados que veíamos cuando éramos niños, Las del Espacio, El Príncipe Planeta, Fantasmagórico, Sombrita, y series como por ejemplo Los Patrulleros del Oeste o El Sheriff de Cochise, que fue la primera serie que se transmitió en la televisión peruana, que muy pocas veces han sido reiterados, ni siquiera los canales de cable especializados las tienen nuevamente en programación. Y ahí empezó una relación epistolar que se trasladó a una colaboración muy intensa. No es solamente los peruanos que están en extranjero, lógicamente cuando estás en extranjero los recuerdos son más intensos, ¿no? Pero después me di cuenta que mucha gente aquí en el Perú también disfruta mucho de estos recuerdos, ¿no? Y se relaciona, como dice, los traslada a otra época, ¿no? En épocas, bueno, de la niñez y juventud, que son posiblemente las mejores épocas de la vida de cada uno, ¿no? Y pues muchas de estos datos no están documentados. Entonces, un poco esa es la misión también, no solamente de tener una página de entretenimiento, ¿no? Sino de rescatar todos estos aspectos de la cultura popular que no son muy difundidos. Entonces, no se les ha dado mucha importancia, ¿no? Y yo creo que eso es muy valioso, y como tú dices, tanto por el motivo de sentimiento como por el motivo de llegar a informar a la gente, ¿no? Y hacer recordar también. La diferencia quizás que hay de las antiguas generaciones con las de ahora es que en esas épocas, pues, por ejemplo, en los 70 vivíamos durante un gobierno militar, ¿no? Entonces teníamos 3 canales de televisión, entonces los niños casi todos veían los mismos programas. Sí o sí, ¿no? Y escuchaban los mismos programas de radio también, entonces teníamos esa relación que más o menos veíamos y escuchábamos lo mismo y leíamos lo mismo, ¿no? No es como ahora que hay más diversidad, hay 100 canales de cable, entonces no hay quizá eso como identificar. Pero eso también obliga. Nuestra página principal se llama archivperu.com, que es en realidad la página base, que a través de ella pueden ingresar también al blog. Tenemos, bueno, canales en YouTube, estamos en Facebook también. En Facebook, sobre todo, subimos las actualizaciones. Cada vez que actualizamos la página lo informamos ahí. Pero lo que es por el momento es el blog el que está más activo, y la página la voy a volver a actualizar